Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, me da mucho gusto saludarles, soy Jesús Martín Mendoza y hoy estamos en esta tercera entrega de Así Somos en la Universidad Panamericana, Así Somos en la UP, y en lo personal me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes todo lo que hacemos en nuestra universidad y sobre todo la forma en la que los integrantes, los participantes de nuestras maestrías, pues contribuyen a la vida nacional y al entendimiento de nuestra realidad en este momento. Así que en esta ocasión me da un enorme gusto saludar en este programa a Carla Cisneros. Ella es docente de nuevas narrativas de la Maestría de Comunicación Política y además es productora en W Radio. Estimada maestra, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. También nos acompaña David Aguilar, él es estudiante de la Maestría de Comunicación Institucional. Estimado David, bienvenido. Gusto en saludarte. Gracias, igualmente. Mucho gusto en conocerlos a ambos. Igualmente, Jesús. La primera pregunta, lo que aquí han aprendido, han enseñado y aprendido de la Universidad Panamericana, ¿en qué porcentaje ha influido en las labores cotidianas y profesionales que ya desarrollan, maestra Carla? Yo te hablo desde el lado de cómo hacemos la aplicación de lo que pasa en la vida profesional, Sí. a traerlo a la maestría para que no terminemos aprendiendo un montón de teoría que nunca vas a aplicar, ¿no? Me encanta escuchar eso. Y justo por eso sugerimos el tema del que vamos a platicar hoy en Nuevas Narrativas, que es, por ejemplo, la creación de personajes o el uso de nuevas plataformas. Correcto. Para apoyar a estos personajes, ¿no? Hace unos años, cuando el expresidente tomaba posesión, decía, benditas redes sociales, ¿no? Uh-huh. Y quizás es algo que no entendimos muy bien por qué lo está diciendo, pero ya después cuando te enteras de la influencia de voto que puede tener una red social tan básica como es Facebook, ¿no? Uh-huh. O de lo que la conversación que ahora pasa en X, antes Twitter, es muy distinta a la que pasa en el estrago social, uh-huh, con los votantes, o cómo podemos empezar a cambiar esa dinámica. Eso es parte de lo que enseñamos en Nuevas, bueno, de lo que me toca enseñar en Nuevas Narrativas, que es poner el ejemplo de lo que está pasando y cómo se analiza correctamente. Ya después le sumamos a los teóricos, decir, miren, así es como se hace y esto es lo que se hace correctamente. Sí. En tu caso, David, ¿cómo has aplicado lo que has aprendido aquí para luego ir precisamente al tema de la construcción de los personajes, que me parece que es una aplicación muy actual y muy práctica? Mira, me gustaría compartirles a todos un detalle que para después darte ese punto de vista. Uh-huh. Yo tengo una formación como periodista de negocios de 20 años. Uh-huh. Y entonces, pues tú sabes que esa labor es la deconstrucción de los mensajes, uh-huh, ¿no? En esa plena conciencia de que estás recibiendo pues mucha información que está siendo diseñada para que tú a su vez la transmitas al gran público que te lee y te escucha de una manera con un particular método para que coloques esos mensajes. Desde hace 6 años estoy del otro lado del escritorio, como solemos decir, ¿no? Y ahora a mí me toca construir esos mensajes. Entonces, para mí, lo que he estado aprendiendo aquí, estas técnicas, estas metodologías, pues son unos nuevos lentes. Entonces, ahora veo la comunicación, tuve la fortuna de verlo como periodista, ahora la veo como comunicador y ha sido muy valioso todo este aprendizaje. Y justamente ahora en el ejercicio que ahora hago, yo llevo la comunicación corporativa de una compañía que tiene una relevante presencia en redes sociales. Justamente me está tocando construir en esta etapa de la compañía una narrativa, una historia para ellos, porque han crecido bastante, sí, y quieren mirar hacia el futuro administrando muy bien ese crecimiento. La idea que tenemos en la charla del día de hoy, qué bueno que nos mencionas que eres un especialista en información o comunicación financiera desde hace 20 años, es el personaje que vamos a analizar el día de hoy, que es nada más y nada menos que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Porque además, Carla, de construir una nueva narrativa, una nueva forma de comunicar, además lo hace a través de la cosa que le sale muy bien, que es el dinero, las finanzas, el negocio. En eso se sabe mover muy bien. Hay muchos que consideran que es un presidente que amenaza, pero yo en lo personal veo que tiene una estrategia siempre fundamentada a través del negocio y las finanzas. Sí. ¿Cómo lo defines tú? Yo creo que, y es parte de lo que platicamos en las clases, es pensar siempre cuando tú tienes un candidato, en este caso presidencial, lo que te cuesta construirle un discurso, la personalidad, la vestimenta, o sea, justo, si te vas a poner un traje azul, ¿por qué es azul? ¿Por qué no es negro? Si la corbata era roja, ¿por qué la roja no era verde? Y la característica que tiene Donald Trump es que este personaje se empezó a crear mucho tiempo antes de que él decidiera ser presidente de Estados Unidos. O sea, incluso hay por ahí un dato de que estuvo registrado dentro del Partido Demócrata
durante poco antes del año 2000 en el Colegio Electoral de Nueva York, ¿no? Y esto nos indica exactamente a dónde ha llevado todas estas estrategias para que la gente lo compre. Yo creo que cuando la gente en Estados Unidos vota por Donald Trump, no vota por Donald Trump candidato. Vota por Donald Trump, el personaje que nos ha construido de aprendiz, que lo único que nos enseñó es que sabe tomar decisiones, que todo el mundo le hace caso, que todo el mundo quiere estar cerca de él, que nadie toma mejor decisiones que él y que además ha tomado todas estas decisiones financieras para su bienestar. Y si después de aprendiz nos ponemos a ver en qué lugares aparece Donald Trump, ¿en qué situaciones hemos visto a Donald Trump y cómo lo hemos puesto? Bueno, uno es que apareció en Pobre Angelito, no sé si se acuerdan. Porque Macaulay Culkin llega al hotel de Donald Trump, ¿no? Y es este señor grandote que es como bienvenido, pero sigue siendo rudo. Aparece en la película de Mi Pandilla, tiene ahí un cameo, porque es papá de un niño que tiene muchísimo dinero y entonces le dice, papá, ¿me quieres? Y dice, te quiero más de lo que quiero a mi dinero. Entonces, pareciera muy banal, pero lo que la gente ve cuando ve a Donald Trump, la gente en Estados Unidos, porque también creo que hay que entender en este tipo de narrativas, cómo vemos las cosas desde un país hacia otro, ¿no? O sea, a los mexicanos nos ven distinto de lo que nosotros creemos que somos, en España, en Estados Unidos, en Argentina, y entender la política exterior desde la construcción de los personajes nos cambia completamente el punto de vista de dónde está llegando. Entonces, para cerrar el comentario, y que podamos seguir, no vaya a aventar yo los 20 minutos platicando, justo lo que pasa es que si vemos hoy a Donald Trump, en comparación de su primer mandato, uno, le cerraron la cuenta de Twitter, ¿no? Porque levantaba noticias demasiado falsas. Hoy tiene en mano derecha al dueño de esta plataforma, que además, junto con los oligarcas a los que ahora se refieren, los oligarcas tecnológicos a los que se refieren en Estados Unidos, han quitado muchos avisos, muchas restricciones que existían en las redes sociales, no solo en Instagram, en Facebook, bueno, Grupo Meta, en Google, en Twitter, que ha permitido que nosotros podamos estar leyendo los mensajes como quieren que los leamos, sin censura, sin un, oye, abusado, esto podría estar siendo falso. Y entonces, la gente que sigue a Donald Trump, como esto podría sonar similar a otros personajes, pero la gente que sigue a Donald Trump dice, es que él está diciendo que estamos bien, él está diciendo que va a subir los aranceles, él está diciendo que le vamos a cambiar el nombre al Golfo de México, ¿saben? Y entonces cada cosa que él hace es como, créanle, se va a hacer, porque su personaje se ha construido a partir de, se va a hacer lo que yo diga. Pues fíjate que no es tan distinto de lo que sucede en México. Puede haber evidentemente diferencias obvias entre países, pero tanto en México como en Estados Unidos, pues elegimos personajes y productos de consumo. Y finalmente Donald Trump se ha convertido en eso. Pero además yo veo a un hombre, o muchos vemos a un hombre que ha logrado que todos sus discursos estén centrados en el tema dinero, en el tema negocio. Me conviene más un mundo donde hacer negocios que un mundo en guerra, que es su principal motivación para parar las dos guerras que teníamos o que tenemos enfrente todavía. Pero el asunto del dinero, ahorita me hiciste recordar que platicando con familias en los Estados Unidos, ahora hace tiempo que tuve oportunidad de estar allá, mucha gente decidió votar por Donald Trump porque tenían la percepción, ya sea en lo real o en la percepción, en el imaginario, de tener más dinero. Y tenía más dinero, el dinero me fluía más, tenía más negocios, las casas eran más baratas. Entonces, desde tu punto de vista, David, ¿tú crees que Donald Trump realmente signifique una mejoría con sus discursos, él como personaje, una mejoría para la condición económica, no del país, sino del bolsillo de cada una de las familias estadounidenses? No sé si tú lo has analizado eso. Fíjate que sí, y desde una perspectiva, en un contexto cultural, en una revisión hacia atrás, que creo que vale la pena comentarlo aquí, porque justamente el estadounidense promedio es un gran consumidor de medios, ¿no? Todas estas historias, todos conocemos toda esta cultura pop de los estadounidenses, en donde evidentemente siempre tiene que haber héroes y un villano a quien enfrentar. Entonces, esa estructura de las historias que vemos a través del cine, los documentales, los cómics y todo medio que sea posible de colocar una historia como esa, creo que ha sido el crisol que ha permitido que un personaje como Donald Trump recurra incluso a esas técnicas para él ser ese prócer, ese salvador que puede aquí venir a quitar de injusticias, ¿no? Para algunos pudiera ser, yo creo que valdría la pena, podría ser el Capitán América, ¿no?
Y si me permites ya la expresión desde esta quizá muy limitada perspectiva de lo que ha sido el mundo Marvel, pues es el Thanos que aunque lo que quiere hacer es muy cruel, es razonable. Desaparecer a media humanidad. No, para que los recursos alcancen para todos, ¿no? Pero sobre todo en esta búsqueda de esa nueva América, ¿no? Esa narrativa creo que le ha funcionado muy bien porque también estamos en medio de un contexto muy importante, muy interesante, impulsado por muchas marcas, que es la nostalgia. ¿Cuántos estadounidenses no extrañan su vida de los 90s y los 80s? Pues buena parte de sus hijos son los que votaron por Donald Trump, ¿no? Entonces creo que ese contexto cultural vale mucho la pena analizar este personaje, ¿no? Y desde los 90s que vimos el aprendiz fue El aprendiz, ¿no? Exactamente. Y que tuvo 17 temporadas además, o sea, claro. Es pensar en 17 años de la gente viendo, o sea, es una generación completa de gente viendo a un Capitán América, bien lo dices, ¿no? A un personaje que yo no diría que es un superhéroe. O sea, lo que nos ha demostrado, me acuerdo mucho, por ejemplo, de lo que pasó con Joker, ¿no? La película, la primera. Nosotros fuimos a ver cómo el Joker se convierte en Joker, y entonces hay un momento, éxtasis en la película donde por fin se cansa de tratar de ser bueno. Entonces todo el tiempo Joaquín Phoenix sube las escaleras y el día que se convierte en Joker baja, ¿no? Dice, ya, estuvo. Y lo que hicimos fue empatizar con el malo. Sí. O sea, los malos no son tan malos, ¿no? Y yo creo que con Donald Trump nos pasa un poco eso. El bully dejó de ser malo, ¿saben? Sí. O sea, si nosotros no lo pensamos desde cómo nos va a ir mal, si los aranceles o no, si la visa o no, si los migrantes o no, todo el costo político que tiene, que nosotros nos quedemos con los migrantes porque no puedan pasar y que nosotros sigamos siendo un país puente, tema en el que no me voy a meter ahora. Pero justo de pronto, pensar en que un presidente está tomando esas decisiones por un país, por su país, porque es lo que le corresponde. No le corresponde tomar las decisiones de si México está bien o no, si Rusia está bien o no, si Ucrania está bien o no. Le corresponde tomar las decisiones de que Estados Unidos esté bien. Y lo está planteando no desde el amor y seamos buena onda, como le pasó a Obama o como le pasó exactamente a Biden al principio de la administración. Él se hace lo que yo digo que se haga. Entonces, la gente justo creo que pensando en esta cultura pop, en lo que él representa, en justo Make America Great Again, es otra vez volverles a regalar el sueño americano que todos sabemos que ya no existía, ¿no? Pues qué interesante personaje, porque está manejando dos presencias en medios y de manera popular. El vintage, el de la nostalgia, el que nos va a volver a hacer grandes otra vez, pero al mismo tiempo yo veo un Donald Trump 2.0 y recargado, porque todo lo que dice tiene un efecto mundial sin exagerar. Dice algo de los aranceles, tiene un plan a nivel mundial, reacciona a Europa, reacciona a Asia, reacciona a Canadá, reacciona a Sudamérica, reacciona a México. Y llega un momento en que uno dice, bueno, ¿no hay algún tema en el cual Donald Trump no esté involucrado o no tenga influencia, su sombra o su efecto secundario, por así decirlo? ¿Cómo lo logra Carla Cisneros? ¿Cómo lo han analizado eso? Tenemos una clase justo que se dedica a análisis del discurso de este personaje que estamos creando, de este personaje que estamos estudiando. Y parte de lo que nos pasa con Donald Trump es pensar, no sé si es 2.0, pero la ventaja es que ya conocemos a Donald Trump siendo presidente. Entonces ya sabíamos que, bueno, en el mundo ya se sabe, se acordaron de este saludo con Macron cuando fue el primer mandato de Macron, cuando fue el primer mandato de Donald Trump igual, como de a ver quién aguantaba más la mano, ¿no? Sí. Sosteniéndose y eso lo seguimos viendo ahora, que es como a ver quién aguanta más. La primera vez, cuando Donald Trump decía, va a haber aranceles, todo el mundo tembló. Cuando dijo, se regresan todas las empresas armadoras estadounidenses a Estados Unidos, porque de acá es el dinero, todo el mundo tembló. Y me parece lo que sí nos pasa ahora es que él está entendido junto con su equipo, ha sido más contenido, las declaraciones han sido mucho más contenidas, porque también hay muchos primer ministros y presidentes en el mundo que ya saben cómo tienen que negociar. En otra circunstancia, ante los aranceles, hubiéramos dicho, es que Enrique Peña Nieto debería estar haciendo algo, es que Andrés Manuel debería decir. Claudia no lo hizo. Callado, todo fue, o sea, salió bien esa comunicación y al final lo que pasa tras bambalinas, que a la gente en realidad no es que le interese cómo están esas pláticas, solo en qué resuelven esas pláticas, pues resultó bien. No sé si bien para Trump, porque no me es esa plática tras bambalina, o bien para Claudia, pero los dos pudieron salir a decir, estamos bien. Le está pasando lo mismo a Bukele, por ejemplo, le pasa lo mismo a Macron. El mismo Putin no es el mismo Putin
platicando con un primer presidente de Estados Unidos. Es la segunda vez que te toca tener estas conversaciones con ellos. Y eso no sé si le da desventaja al personaje. Hablar de ventajas o desventajas, pues Donald Trump siempre va a querer ganar todas las canicas, ¿no? Siempre, en cualquier negociación, en cualquier situación va a querer ganar todas las canicas. Y esa es la parte que me preocupa en el tema México. Puede tener una buena conversación con Claudia Sheinbaum. Él mismo lo dijo en una entrevista que le hicieron en la oficina Oval, que no le importa lo que digan los presidentes a sus pueblos, ¿no? A mí me interesa el acuerdo que haya tenido con ellos y que lo hagan. La negociación con Trump tiene que ver con que él siempre quede bien. Cuando tú estás negociando con él, lo sabemos ahora por ese primer mandato, es que él siempre tiene que quedar bien. Sí, y en el caso de México viene algo más, desde mi punto de vista, más importante que los aranceles, porque finalmente el arancel, si bien va a tener un efecto en el caso del 2 de abril, donde sí o sí va a haber finalmente el arancel del 25%, viene para adelante algo más importante, que es la negociación del Tratado de Libre Comercio y ver si efectivamente se va a volver a consolidar este gran mercado Canadá, Estados Unidos y México. Tú, David, ¿cómo estás viendo esa negociación a la luz de lo que tenemos ahora, de la forma como se comunica Donald Trump y la influencia que tiene hacia su país, pero como efecto secundario dentro de nuestro país? Claro, mira, yo he escuchado muchos analistas que justamente la negociación del 2026 preocupa mucho, ¿no? Sí, y no estamos muy lejos de eso, aunque parezca mucho, todavía 9 meses para que cuando menos empiece el 2026, no las negociaciones. Así. Exacto. Pero fíjate que me gustaría agregar algo respecto a lo que le preguntabas a Carla. Es un Donald Trump 2.0, como tú lo llamas, pero con algo muy interesante. Ya con 4 años de experiencia de haber sido presidente una vez, pero además con una coyuntura que vivimos todo el mundo, la pandemia, y que propició justamente el regreso de las inversiones o la relocalización de muchas empresas por algo tan simple y tan sencillo de tenemos que administrar esos riesgos. ¿Cuál es el problema aquí de fondo? Que pues ven que todo está planteado como para que México sea más beneficiado que ellos. Y esa es la parte que incomoda. Entonces, la negociación creo que va a venir muy fuerte en ese sentido, de ver qué tanto puede regresar, porque él prometió muchos empleos y los tiene que lograr a los estadounidenses, claro, no a los mexicanos. Entonces, yo creo que la negociación va a estar muy ríspida en ese sentido. Sí, porque él considera que hemos avanzado, dice Trump, han abusado de nosotros. Canadá y México se han aprovechado de nosotros. Y uno dice, Estados Unidos, sí, ay, sí. Pobrecitos, ¿no? Claro. Pobrecitos, como el país más poderoso del mundo ha sido víctima de los mexicanos. Ese tipo de posiciones, Carla, ¿qué beneficio le traen a un Donald Trump cuando se pone como la víctima? Es que yo creo que se está poniendo como la víctima justo porque de este lado seguimos creyendo que Estados Unidos, tenemos en un imaginario colectivo, gracias a esta cultura pop, que Estados Unidos es más poderoso. Sí. Pero hoy en día tenemos a China en el mercado, que igual dice, bueno, está bien, haz lo que quieras. Y yo voy a tener a mis aliados y tú vas a tener a los tuyos. Incluso en muchas columnas financieras decían, a ver, ¿y a México qué le conviene más? ¿Seguir teniendo esta relación con Estados Unidos por proximidad o darle la mano a China, que nos está abriendo las puertas para todo? Sí. Y creo que pensarlo en geopolítica nos hace acomodar las piezas de distinta manera, ¿no? Sí. O sea, Rusia ya no es ese Rusia al que le tenemos con ese mismo miedo que tenemos hace unos años, pero luego sí ves las fotos y dices, ¿por qué Norcorea está sentado con Rusia? ¿Por qué está ahí China? ¿Quién está con Estados Unidos? ¿No? Y mientras ves a Estados Unidos peleándose con todo el mundo, todavía nos llevaría a cuestionar si sigue siendo ese país superpoderoso. Y como apunte solo dejaría que en esa negociación tenemos un mundial entre los tres, ¿no? Así es. O sea, hay que sumarle a todo esto que uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo se va a llevar a cabo entre estos 3 países. Desde lo que dices, a ver, ¿qué confusión generó el encuentro de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, con Donald Trump? Llegó un momento que ya nadie sabía quién estaba con quién. Ahora que tú mencionas Corea del Norte con Vladimir Putin, pero Vladimir Putin se lleva bien con Donald Trump, pero no se lleva con Zelensky, ya uno ya no entiende quién está con quién. Y este tipo de confusiones, desde tu punto de vista, ¿le conviene a Donald Trump? Que el mundo esté confundido entre alianzas, no alianzas, enfrentados y no enfrentados. Sí, porque termina quedando bien. O sea, después justo de hacer la confusión es como, pero ya hablaron bien, y él dice que habló muy bien con Putin, y Putin dice que habló muy bien con Trump. Luego sale Trump diciendo, deberíamos de hablar con la gente de Norcorea. Saben dónde se está metiendo, ¿sabes? O sea, no es como, vamos a ir por Dinamarca y se los vamos a comprar, porque sabe que no voy a hacer menos a Dinamarca, pero políticamente no tiene ese mismo peso que tiene Norcorea.
Él nos está acercando a decir, voy a arreglar Norcorea. Como si dijo, voy a arreglar México, vamos a arreglar, ¿no? Vamos a volver a regresar a nuestro canal de Panamá, lo que nosotros queríamos, le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Con Norcorea justo es, ¿saben qué? Todo está muy bien, deberíamos de juntarnos todos. Pues sí, ya le tendió la mano. Donald Trump pisó Corea del Norte, invitó a Kim Jong-un a pisar Corea del Sur. Y parece que la opinión pública mundial no se acuerda de, pues desde mi punto de vista, ese logro diplomático en principio o en imagen que pues le atribuye a un Donald Trump su capacidad de negociación a esos niveles, ¿no? Porque nuestro imaginario colectivo sigue en la Guerra Fría. Sí, exacto. Pero además déjame añadir algo. ¿Por qué nadie nos acordamos? Porque el mismo aparato que está alrededor de Donald Trump, creo que no hay día en que no te vierta una nueva historia. Y yo creo que también hay un fenómeno de saturación de información. De repente lo ves que están todas las pistas. No sé si lo pretendan lograr así. A mí a veces me da la percepción de que no solamente quieren que sea el presidente de los Estados Unidos, quieren que sea un líder mundial recordado a través de los años, ¿no? Eso lo quiere él seguramente. Es su ambición. Y pareciera que la interlocución le podría dar la razón a la vista de los historiadores en el futuro. Pero ya veremos en qué acaba toda esta agitación que él propicia, porque ya ves que habla, se detienen mercados, se caen mercados, se paralizan presidentes, se rompen alianzas, o sea, es complicado. Sí, o sea, es un hombre que polarice, que no pasa desapercibido. Así es. Es rara la persona que diga, lo que haga o lo que no haga me importa un comino. O lo amas o lo odias sí. a Donald Trump. Carla mencionaba algo que me parece muy interesante, esta idea que existe de darle la espalda a Estados Unidos, a Donald Trump, y tenderle la mano a los chinos. Pero cuando tú revisas, por ejemplo, y te lo pregunto como especialista en estos temas de economía, tú revisas lo que nos compra Estados Unidos, que es el 80% de nuestras exportaciones, lo comparas con lo que nos compra China, con todo el tamaño que tiene, nos compra apenas el 1.6%. China nos vende más que lo que nos puede comprar. Así es. ¿Tú crees que en esta posibilidad de dar la mano podríamos convencer a los chinos y al mercado asiático que nos compren el 80% que nos compra Estados Unidos, tomando en cuenta que ahorita es del 1.2, 1.3%? No, yo creo que eso es muy difícil, sobre todo porque la tendencia mundial es justamente salirse de China, ¿no? Exacto. Sí. Sería ir contracorriente. Estamos amarrados con Estados Unidos, nos guste o no. Yo creo que puede funcionar desde la negociación política, pero ya en la realidad económica eso no creo que nos lleve a ningún lado, y es más, yo te podría decir hay más riesgos, porque si los chinos cuando desembarcan por millones, y eso implica empleos, empresas, condiciones laborales, muchas cosas. No queda así como muy claro que sea necesariamente dañino sentarte a negociar con los chinos, no queda muy claro, pero los beneficios tampoco, ¿no? Sobre todo, incluso hay una frase popular, creo que desde nuestros abuelos, ¿no? Cuando te la aplican a la China, ¿no? O sea, los chinos te cobraron, o sea, es a la mala, ¿no? O sea, hay hasta una reputación histórica con los chinos que no nos deja de entrada, si te sentaras a negociar, un buen sabor. Ahora, tuve el ejemplo en América del Sur, donde se han entrado de manera relevante en Ecuador, en Colombia mismo, en Brasil, ¿no? Tú ves todo el desarrollo de infraestructura, de tecnología y demás, y pareciera que está muy bien. Pero bueno, eso es lo que podemos percibir. La realidad yo creo que la vamos a ver en unos años. Y no quiero dejar de apuntar algo muy importante que sucedió la semana pasada. La venta de todos los puertos terminales en el Canal de Panamá. Que estaban en manos de este empresario chino y que a mí me llamó mucho la atención que en los medios lo vieron como una traición al gobierno chino y que incluso el gobierno chino creo que lo ventiló de alguna manera, pero eso no tiene ningún ápice de traición. Mira, este señor hizo lo que cualquier empresario, y lo haría Donald Trump si él fuera el dueño del Canal de Panamá, ante cualquier riesgo de que viene una guerra, una toma hostil de la infraestructura, pues yo mejor vendo. Sí, te quedas con tu utilidad y ya no hay ningún problema. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero quiero preguntarte, Carla, ¿en qué posición queda México? Ahora que estamos hablando del fenómeno chino y la relación que existe, este coqueteo, vamos a llamarlo así, entre México y China, y las presiones de Donald Trump hacia México y los mensajes que está enviando, ¿cómo queda nuestro país desde tu punto de vista con esto? Porque parece que Donald Trump quiere convertirse en el gran dique para China,
que no prevalezca en el comercio, que no nos mande precursores para fabricación de fentanilo, que no estén precisamente conquistando pues el país que tienen pegados geográficamente y por el resto de nuestras vidas. Entonces, ¿en qué papel queda el gobierno mexicano ante China y ante Estados Unidos? No voy a contestar sin la presencia de mi abogado. No, yo creo que más que pensar en dónde queda México, se trata de pensar en la estrategia que cada país tiene diseñada para su plan de gobierno, ¿no? Trump, lo voy a hacer breve, Trump es uno de los primeros presidentes que le toca tener un primer mandato, entregarle a alguien más y luego tomar otra vez ese mandato de ese alguien a quien se lo entregó, ¿no? Que narrativamente le funciona como, ya ven, yo lo estaba haciendo bien, ¿no? Regresé, que no sé si hubiera pasado en la reelección. Pero también es cierto que situar a México en la nueva política en la que estamos, en la nueva etapa política en la que está entrando México desde hace unos años, esto no es aplauso a ningún gobierno, solo es lo que pasa en la historia, ¿no? O sea, tenemos un partido, luego entró el partido de oposición, ahora tenemos una nueva idea política de lo que tiene que estar pasando y tendrá sus propias estrategias, que tampoco son a las que estamos acostumbrados. O sea, en los últimos años nos ha costado mucho entender este cambio de poderes. Y yo creo que lo que quieren hacer es hacerlo bien. Ahora, después de trabajar dentro del gobierno un rato, sí te puedo decir que lo que siempre termina pasando es que lo vemos a posteriori, ¿no? Debí de haber hecho esto. Quizás la manera más fácil era esta, porque ya lo ves fuera de la esfera. Y México con sus propios problemas. O sea, de pronto en lo que nos perdemos es justo en si hay que ponerle atención a lo que está haciendo Donald Trump o hay que ponerle atención a nuestra seguridad nacional. Tienes toda la razón. Hay que ponerle atención a lo que pase financieramente y luego entender también desde ahí que la parte política, quien esté dirigiendo un país, a veces tiene de dos sopas y las dos sopas son malas. O subes los impuestos o suben los aranceles. O sea... Sí, que finalmente los aranceles son una especie de impuesto. Sí, sí, y había un presidente que decía, ¿y usted qué hubiera hecho? Y me parece que justo estamos luego como en esos momentos de, ¿y qué es lo que haces? Me recordaste a Peña, ¿no? Que luego dicen las redes sociales, cuando estábamos peor, estábamos mejor. Pero bueno, cómo lo extrañamos al buen Peña, pero porque nos hacía reír. Claro. Está trabajando con su país. Él está trabajando para el beneficio de su país, para él como persona, para los republicanos y para su país. Pero los efectos secundarios de esas decisiones mueven más que la misma oposición que tenemos en México. Y eso tenemos que evaluarlo de esa manera. ¿Tú cómo ves el 2 de abril? ¿Vienen los aranceles o crees que matizará algo Donald Trump en esas estrategias que hemos platicado para finalizar? Mira, yo creo que sí va a ser algo matizado. De que vienen aranceles, va a ser algo matizado. Y yo veo, me gustaría sumar ahí un punto de vista de lo que ha compartido ya Carla. Yo creo que se han hecho muy buen manejo de la situación, particularmente con nuestro vecino, que está en esta agitación mediática constante, y creo que lo han administrado muy bien, porque creo que lo relevante va a suceder en 2026. La verdad, para nosotros como país, o sea, no es un tema que atañe a Europa ni a los asiáticos. Lo relevante con nuestros socios viene en 2026 y creo que lo han administrado bien hasta ahora. Y creo que nosotros mismos... hay muchas cosas que tiene como desafío este país, pero están sucediendo otras que no habían sucedido antes y que pareciera que van por buen rumbo. Lo veremos. Uno de ellos, y lo quiero destacar porque cuando fueron las elecciones en las cuales pues, ganó Claudia Sheinbaum y se preguntaban, pero ¿cómo? Si realmente todo... Señores, basta con ver un solo indicador, déjense de hacer grandes encuestas y elaboraciones complicadas en la explicación. Tú solo ves el salario. Y tiene que ver con lo que platicábamos al inicio. ¿Qué es lo que busca Donald Trump para sus ciudadanos? Dinero en la bolsa. Este gobierno lo ha hecho. Sí. Dinero en la bolsa. Quizá no sea borbotones, sí, ¿no? Pero dinero al fin y al cabo. Porque le da la sensación de felicidad a la gente. Sí, y tener un pueblo feliz te da muchos beneficios. Mira, a mí me gustan los objetivos. Y estoy de acuerdo con ustedes en que las formas, híjole, me ponen nervioso. Sí. Pero... en las recetas pasadas no había sucedido nada. Sí, es lo que me decían algunos radioescuchas. Me decían, nunca un gobierno me nos había regalado 60,000 pesos porque a mi tía le dieron, a mi abuelo le dieron, a mi papá le dieron, a mí me dieron. Juntamos 60,000 pesos y hicimos una gran fiesta. Y ven los indicadores económicos. Eso lo puedo entender, pero no lo puedo justificar. No es justificable, pero se puede medir. Claro. Tú ve cómo están las finanzas de muchas empresas de consumo. Del producto que tú me digas. El país en concreto en este momento está en una situación de quiebra
que bueno, ya lo platicaremos en una entrevista. En si me otra, es otro permiten gran tema, ¿eh? invitarlos nuevamente Hombre, para encantado. volver a platicar sobre esto, porque nos quedó pendiente la situación económica de México, Sí. el estado de quiebra, el por qué se fue Rogelio Ramírez de la O. Sí. Bueno, hay una gran cantidad de asuntos que podemos platicar. Sí. David, muchísimas gracias. No, hombre, por estar gracias aquí. a ti, Jesús, qué gusto. Carla Cisneros, muchas gracias y un Muchas gusto gracias, conocerte. Carlos, qué Muchas gusto. gracias por platicar con nosotros. Queridos amigos, así somos en la UP, con esta energía, con estos conocimientos. Siempre estén muy pendientes de todo lo que les compartimos en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas. Por su atención, muchísimas gracias. Soy Jesús Martín Mendoza y que la pasen muy bien.